Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje. Espero toda su atención y que continuemos tomando todas las medidas higiénicas necesarias para el cuidado de nuestra salud. Mi nombre es Santo Daniel Núñez Hernández del área de Ciencias Sociales, contando con la asesoría técnica del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Laboro en el Instituto Alejandro Flores y Armando Martínez de la Ciudad del Paraíso, con séptimo grado. El tema a desarrollar: Honduras en los siglos XX, cuya expectativa de logro describen los cambios ocurridos en el aspecto político en el país a partir del siglo XX. ¿En qué administración se comienza la explotación bananera en Honduras? ¿En qué administración se profundiza el modelo neoliberal en Honduras? ¿Qué gobierno eliminó el servicio militar obligatorio y la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil? Medidas higiénicas para el cuidado de la salud para protegerse del COVID-19. Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Porque lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos. Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Porque al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar a los objetos o a las personas a los que toque. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosen o estornudan y tengan fiebre. ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección del COVID-19 tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. Evite toser o tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Hablaremos ahora de lo que son los cambios ocurridos a partir del siglo XX en el aspecto político en Honduras. Empezaremos a hablar del Cariato en 1933. Tras un periodo de agitación, asume el poder presidencial el general Tiburcio Carías Andino, fundador del Partido Nacional. El general Andino estaría destinado a estar al frente del poder presidencial por alrededor de 4 periodos, mismos llamados el Cariato, generando notables aportes tales como las calles de Comayagüela, el avance en materia de aviación, Fuerzas Armadas y múltiples trabajos de infraestructura que aún podemos observar. En 1950 asume el poder Juan Manuel Gálvez, modelo político y económico a seguir. Carías se retira del poder dejando a Juan Manuel Gálvez como presidente. El presidente Gálvez crea lo que es el Banco Central de Honduras. Se denomina el gobierno de Gálvez como el gobierno más progresista de la historia de Honduras, ya que se construyen múltiples carreteras, se hicieron proyectos de luz y agua para muchas poblaciones y, aún más importante, Gálvez canceló la deuda interna y externa de Honduras.
En 1900 a 1954, el enclave bananero y la huelga política de 1954. Durante la primera mitad del siglo XX, la economía de Honduras fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamil Fruit Company, las cuales establecieron enormes plantaciones de banano a lo largo de la costa norte. La huelga política de 1954, entre el 1 y el 2 de mayo de 1954, los trabajadores bananeros de Honduras se fueron a una huelga que, después de una semana, cubriría el país en un gran alzamiento que involucraría a casi la totalidad de los trabajadores del país. Nunca los huelguistas se imaginaron que estaban partiendo la historia de Honduras y formando un movimiento social sin precedentes. Para entender este fenómeno hay que recordar lo que eran los monopolios bananeros que, como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company, no solo dominaban la economía de Honduras y el Caribe, sino que eran un estado dentro del estado. Ponían y quitaban presidentes, controlaban el Congreso Nacional y las leyes estaban a su servicio. Los trabajadores sufrían una explotación sin límites, no gozaban de ningún derecho laboral o social. El país estaba sometido desde hacía 25 años a una terrible dictadura que no permitía libertades políticas y no habían elecciones. Los gobiernos militares de 1963 a 1982. Las principales características de este periodo son la creciente militarización del Estado y la lucha de sectores populares y grupos empresariales nacionales por ampliar su espacio de participación política y social. Además, aparecen nuevos partidos políticos. El golpe de Estado del 3 de octubre de 1963, encabezado por el coronel Osvaldo López Arellano, marcó el inicio de la militarización del poder político. Al principio, las Fuerzas Armadas intervienen en la vida política del país con el fin de poner orden en casa, entre comillas, y después continúan ejerciendo el poder a nombre de la contrainsurgencia. Osvaldo López Arellano. Osvaldo López Arellano asumió el poder como presidente constitucional el 6 de junio de 1965. Su gobierno se caracterizó por las crecientes inversiones privadas estadounidenses en el país y las mayores demandas del sector obrero organizado. Llega al poder en 1972, después de varios amotinamientos, el general Osvaldo López Arellano. El nuevo gobierno adoptó medidas para satisfacer las demandas de la población, la modernización estatal y para el aprovechamiento de los recursos locales para el desarrollo económico, lo que conllevó a una expansión del aparato estatal. Así se crearon instituciones autónomas como Hondutel, Banasupro y Educrédito. Los siguientes gobiernos militares del coronel Juan Melgar Castro y de la Junta Militar, encabezados por Policarpo Paz García, teniente coronel Domingo Álvarez Cruz y teniente coronel Amílcar Zelaya Rodríguez, adoptaron medidas cuyo objetivo era el impulsar el crecimiento económico, pero sin mayor impacto social. Durante el gobierno de Juan Melgar se dieron los primeros pasos para el retorno al orden constitucional al crearse el Consejo Asesor del Jefe de Estado, cuyo objetivo era elaborar una nueva ley electoral y asesorar la jefatura del Estado en asuntos de interés nacional. A pesar de este Consejo Asesor fue disuelto por la Junta Militar, el proceso continuó y al celebrarse en 1980 elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, en este mismo año se nombró a Policarpo Paz García como presidente de la República. La democracia en el Congreso y las nuevas legislaciones. Seguido de 1982, se da paso a los gobiernos demócratas con la elección del presidente Suazo Córdoba.
En 1999, el Congreso suprime el cargo de comandante de jefe de las Fuerzas Armadas y éstas pierden la autonomía que gozaban desde los años 40. Un civil asume el control de las Fuerzas Armadas a través del Ministerio de Defensa. Rafael Leonardo Callejas, 1990 a 1994, hombre muy vinculado a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. En esta etapa en que toda Centroamérica viraba a gobiernos democráticos de derecha. Al final de su mandato, la política neoliberal de Callejas se saldaba con un balance bastante discreto en la macroeconomía, ya que profundizó las medidas neoliberales en Honduras. Carlos Roberto Reina, 1994 a 1998. Uno de los principales objetivos de Carlos Roberto Reina durante su gobierno fueron las reformas a las Fuerzas Armadas, las cuales en su mayoría él llevó a cabo durante el primer año en el poder. La primera fue el traspaso total de todo poder en manos de los militares al poder civil, seguido por la abolición del servicio militar en el país. Desarrolla tu capacidad. Con la ayuda de sus padres, ¿qué fue el cariato? Jóvenes, ha sido un placer el haber compartido este espacio de aprendizaje. Hasta luego.